La noticia del día son las... Se despenaliza el aborto en Colombia. Decidió despenalizar el aborto. Penalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo. 24 semanas de gestación. Son tres causales que el país ya ha reconocido. Yo creo que moverse de ahí sería algo muy duro para nuestra sociedad. Este proceso por la despenalización del aborto en Colombia es mucho más largo que estos 2 años, y creo que si uno es realmente o agradece la labor de las mujeres que han estado antes que muchas de nosotras, es un proceso que lleva más de 30 años, que han liderado organizaciones como la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, Women's Link, Católicas por el Derecho a Decidir, la Mesa de Derechos Sexuales y Reproductivos, que entre otras son las organizaciones que conforman Causa Justa como en su base, a la que se han ido sumando, nos hemos ido sumando como diversas organizaciones y diversas mujeres feministas como desde la individualidad, que son precisamente quienes lograron que en el 2006, o digamos como este movimiento de mujeres, no realmente Causa Justa ni la Mesa, sino el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, son las que lograron que en el 2006 se despenalizara parcialmente el aborto en 3 causales. Y estas 3 causales, digamos que se desarrollaron súper ampliamente. Hay más de 23 sentencias que la Corte desarrolló desde el 2006 hasta el 2010 y 2020, más o menos. Fueron las últimas sentencias que la Corte emitió grandes alrededor del tema del aborto, en donde desarrolló cuánto tiempo tenían para prestar el servicio a las EPS, qué incluía cada una de las causales, realmente cuáles eran cada uno de los requisitos, qué era realmente la objeción de conciencia. Sobre todo por la causal salud, el aborto en Colombia era un derecho muy amplio. Y lo que se le dijo a la Corte en la demanda que se interpuso por Causa Justa hace más de 500 días, o sea, lo que decíamos es ahí han pasado 500 días desde que interpusimos la demanda, eso es un trabajo mucho más largo, pero la demanda se presentó a la Corte hace más de 500 días, un poquito más de un año largo, 1 año y medio. Lo que se decía es como, bueno, ustedes ya analizaron si en Colombia debería sacarse el delito del Código Penal, que fue lo que se hizo en el 2006. Ahora volvemos a poner una demanda de inconstitucionalidad, es decir, decimos que otra vez tendrían que analizar si el delito tiene que dejar de existir en el código, porque ustedes mismos, es decir, la misma Corte es quien ha venido desarrollando el aborto como un derecho. Entonces ya no es suficiente con que hayan 3 causales, sino en la práctica es un delito que no es efectivo, es un delito que solo afecta a las mujeres, es un delito que incluye la palabra mujeres dentro de su descripción típica, o sea, en el Código Penal uno abre y dice la mujer que aborte o quien le ayude, entonces es un delito discriminatorio, un delito que no soluciona ni la violencia sexual, ni los embarazos adolescentes, ni siquiera soluciona que la gente no aborte, no soluciona efectivamente el aborto no consentido, y el caso de este man de 3 de Corazón es un caso clarísimo de que el delito de aborto es un delito que persigue a las mujeres, no persigue a quienes obligan a las mujeres a abortar, y es claro, porque pues en este caso él sigue libre y pues por más de que se apeló, posiblemente vuelvan y lo absuelvan. Entonces, ¿qué se dijo en la demanda? Es, bueno, esto realmente no sirve para nada, el aborto es un tema de salud, es un servicio para las mujeres, pues para quienes están en embarazo, como cualquier otro servicio que las personas que están en embarazo y las mujeres deberíamos tener, sáquenlo del Código Penal y regulémoslo a través del sistema de salud. ¿Cómo? Pues bueno, sobre una base, y es que no puede ser regresivo, no podía prohibirse, no podría decirse que no se tiene acceso, lo mínimo que podríamos tener eran las causales, pero no como un delito, sino como un tema de salud, a través del Ministerio de Salud, sobre todo a través de resoluciones del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional, o de una ley pues de la República, pero el Congreso aquí es muy difícil que vaya y regule como legisle sobre el aborto. Y entonces se interpone la demanda, y en este momento es cuando comenzamos a darnos cuenta que quienes están en contra del aborto realmente no tienen argumentos muy fuertes para decir que no se debería sacar del Código Penal, sino comienzan a atacar la forma o requisitos de forma, digamos que hay requisitos de forma y de fondo, y son todos de forma. Entonces, que el magistrado ponente un día dijo que él estaba a favor del aborto, entonces él no puede votar, entonces yo le pongo un impedimento, entonces nombren a otro. Pero el que nombran al otro, entonces también es es una persona muy liberal, que fue lo que pasó con Juan Carlos Henao, que es claramente una persona muy liberal, es un hombre muy liberal como en su pensamiento, en lo que ha dicho públicamente, en lo que ha hecho, entonces no, esto no. Que entonces nosotras recusamos a Cristina Pardo porque ella es claramente una mujer muy conservadora que ha dicho que Dios está por encima de la ley. Ella sí realmente no la declararon impedida, entonces comenzaron a jugar fue con interponer acciones más de forma, más en contra del proceso, o sea, más como súper procesales para demorar que salga
la sentencia. Y bueno, también pasó algo como, pues gracioso entre muchas comillas, pero pues digamos que nos pues, terminó beneficiándonos, y es que cuando no pueden votar los magistrados completos, es decir, hay 9, porque se tiene que ganar por mayoría todas las decisiones de la Corte, sale Linares, que es al que le dicen, no, usted no puede porque un día dijo en Caracol, yo no sé fue qué dijo, que estaba a favor del aborto, entonces usted se va, y nombran a Osa, que es el que finalmente vota como conjuez, y Osa pues lo propone Cristina Pardo, que es quien efectivamente de todos la que más en contra estaba de que se despenalizara el aborto, y él pues muy inteligentemente a mi parecer, y pues también al parecer de muchas, él falla como deberían fallar los jueces de la Corte Constitucional, y es en derecho. Pues todos tenemos derecho a tener nuestras convicciones personales, todos podríamos decir, no, yo no estoy a favor porque mi convicción personal es que no, pero yo soy juez. Pues el derecho es lo que me están, o sea, lo que tenían que analizar en la sentencia eran los argumentos por los cuales legalmente en Colombia ya no debería penalizarse el aborto. Normalmente se toman como semanas de otros sistemas jurídicos, como no, es que en México dijeron que hasta la 12, muchos han cogido de Francia que es hasta la 12, o Argentina dijo que hasta la 20, creo que es Argentina, entonces no traigamos es que hasta Argentina hasta la 20, pero él dijo 13 primero. Y después en la discusión con los demás, pues le hicieron caer como en cuenta. Estas 24 semanas es para todas aquellas mujeres y niñas que tienen dificultades en el acceso al servicio, que tienen dificultades en el acceso al servicio de salud, que tienen dificultades para ir hasta un centro o siquiera para entender o comprender qué significa estar en embarazo y no querer adelantarlo o llevarlo a cabo, las niñas que son víctimas de violencia sexual, las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, que muchas no tienen acceso a salir de sus casas e ir a decir, oigan, yo de verdad no quiero tener un hijo más con mi agresor, una hija más con mi agresor. Mujeres a las que se les diagnostican enfermedades catastróficas del feto que lo hacen incompatible, que van a poder hasta la última semana, hasta la semana 40, pero que libremente podrían hasta la 24. Como hay un plazo libre, o sea, un plazo en el que no es un delito, de la semana 1, que rara vez alguna sabe, pero de la semana 1 a la semana 24, después de la semana 24 son las causales. Y estas causales, como creo que todavía no tenemos la sentencia completa, pero sí en el comunicado de prensa dice, se siguen aplicando los mismos criterios que la Corte había aplicado antes. Esto quiere decir que son salud como en un concepto amplio, es decir, una salud que tiene que ser salud social, salud mental y salud física de la persona que está en embarazo, que sea víctima de violencia sexual, cualquier tipo de violencia sexual, sea incesto o menor de 14 años, o violencia sexual contra una mujer mayor de 14 años, o porque el feto sea incompatible con la vida. Es decir, después de las 24 sí tendría otra vez que entrar con los requisitos de que un médico diga que se está en riesgo la vida y que se autorice el proceso, que exista la denuncia de violencia sexual, o que otro médico diga como no, el feto es incompatible, toca practicarle un aborto a esta mujer. Debe ser automático. Digamos, la Corte ya había establecido que se tienen 5 días desde el momento en el que se autoriza el procedimiento para llevarlo a cabo. Estos 5 días se siguen cumpliendo. Tienen que haber menos barreras. Algo súper importante, y es que los profesionales y las profesionales siguen pudiendo objetar conciencia con los requisitos y bajo los límites que la Corte ha establecido que se puede objetar conciencia, o sea, con lo que son pues quienes pueden ser objetores de conciencia. Y ya, lo que sí es un sistema mixto, que en la práctica lo despenaliza del todo, pero que socialmente siempre el hecho de que diga delito o es delito hasta o es delito desde, permite estas conversaciones alrededor de están matando, son unas asesinas, deberían castigarlas. Digamos, lo que siempre hemos dicho es que ninguna mujer debería estar ni siquiera judicializada, no es necesario que esté presa, sino ni siquiera que se le abra un proceso en la fiscalía por ejercer un derecho, y el derecho es que yo no quiero ser mamá, pues en este momento no quiero ser mamá, no importa la circunstancia en la que yo me encuentre, en este momento no quiero gestar, no quiero parir. Y hace algo súper importante, y es que le dice al Congreso y al Gobierno Nacional que tienen que regularlo. Entonces, el Congreso y el Gobierno Nacional tienen que proponer e implementar,
crear e implementar una política pública que permita una educación sexual integral, que evite o que busque disminuir los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados, que se den los mecanismos para que hayan anticonceptivos, que además se le den todas las herramientas a la persona que está en gestación para que decida si la opción es el aborto o eventualmente sea dar en adopción, o sea que es una decisión libre si sea abortar o dar en adopción, y que sean los mecanismos de cómo y cuándo y bajo qué condiciones, pues cuáles son las condiciones de acceso al proceso sin que lo entorpezca, sino que exista realmente una política pública de educación sexual integral y acceso al aborto y al acceso además como a todo lo que implican los derechos sexuales y reproductivos, que pues a mi parecer también debería incluir cómo se atiende a las mujeres gestantes que sí quieren ser, o sea, que sí quieren adelantar su embarazo y que ahorita están teniendo muchísimos problemas de violencia obstétrica, y que esto nos tiene que llevar es como a garantizar también la vida y la seguridad de quienes deciden y quieren ser mamás. Muchas dicen como no, sigue estando el delito en el Código Penal, nos toca seguir como haciendo un esfuerzo para que se limite. Yo creo que el esfuerzo en este momento tiene que ir encaminado en que se cumpla la sentencia y en el que efectivamente se cumpla y se materialice esta sentencia. Obviamente hay que trabajar en cuanto a cómo se va a hacer ese seguimiento para esa generación de una política pública que ya no va a pasar en este periodo del Congreso, o sea, en este periodo ni siquiera se va a presentar. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y si se presentan, se van a presentar iniciativas de antiderechos que digan como no, yo la voy a presentar para que haya un referendo, yo la voy a presentar para que se elimine, o sea, como para que se prohíba, como les adelanto, eso no se puede, no se pueden retroceder en derechos, los derechos que ya se discutieron y que ya se garantizaron por la Corte Constitucional no pueden retrocederse mediante una ley de la República, y esa ley la tendría que analizar la Corte y la Corte tendría que decir que es inconstitucional, porque la Corte ya dio unos parámetros mínimos sobre los cuales se tendría que legislar, que son los de la última sentencia. Pero ¿cuál es nuestra labor? Pues saber cómo se va a presentar ese proyecto de ley o cómo se va a desarrollar en el Congreso y en el Gobierno Nacional la política pública. Y ahí es importante también saber pues por quiénes vamos a votar, y no es tampoco por meter las elecciones hasta por los ojos, pero pues efectivamente algo que nos atraviesa en este momento son las elecciones de cada legislativo y de presidencia. Y tenemos que saber qué proponen y cómo se proponen. Entonces, a quiénes van a llegar y cuáles van a ser, o cuál es su posición muy particular sobre este tema, para saber con qué contamos y con qué no. No importa si nos dicen como no, yo estoy súper en contra. Bueno, ya sabemos que Pepita y Pepito Pérez están súper en contra, pero tenemos a B, C y D que son aliados y son aliadas como de la causa. Entonces, sobre estas personas nos tenemos que apoyar para que lleven el proceso, el proyecto y efectivamente se materialice mediante una ley, y pues quien sea el presidente o la presidenta, pero pues quien sea el presidente, como bajo lo que podemos pensar, pues va a ser un presidente. ¿Cuál va a ser el ministro o la ministra de Salud? Que vaya a ser quien tenga que redactar una resolución al Ministerio de Salud que le diga a las EPS esto, cómo tienen que prestarlo, a las empresas sociales del Estado, y hacerle un seguimiento claro, decir, en estos municipios se cumple, en estos municipios no se cumple, qué municipios tienen la capacidad para prestarlo. Como se despenaliza hasta la semana 24, pues que al menos lo mínimo que deberían tener son los mecanismos y procedimientos para adelantar los abortos hasta esa semana en condiciones de pues, las mejores condiciones de salud para quien lo pide. Entonces, el acceso a los medicamentos con los que se aborta, tener misoprostol y tener mifepristona, o tener los otros mecanismos para cuando una mujer no puede abortar por medicamentos o cuando ya sale las semanas con las que se puede, y pues en qué municipios no se tiene la posibilidad de tener abortos en segundo y tercer trimestre, porque no existe la tecnología, porque actualmente no en todos los municipios se puede hacer, en muy poquitos de hecho, y eso implica traslado de pacientes de una a otra ciudad, y eso es también traumático para quien está pues pidiendo ese procedimiento. Entonces, es que se cumpla, que además que los procesos que están en curso en fiscalía se archiven, o digamos, como se archiven los procesos, ya no existe, o sea, ya no existe la razón por la que estás judicializando a esta persona, la estás investigando, tienes que archivar ese proceso y eliminar también pues de la historia judicial de quien está siendo investigada, pues que fue investigada por un aborto. Que ya no debería darse, sí, pues que digamos que la fiscalía ha dicho muchas veces que eso ya no debería pasar, que debería haberse encausado en alguna de las tres causales, pero pues los fiscales no hacen esto. Y una pedagogía muy amplia para que tanto los médicos que son objetores de conciencia como los que no sepan qué hacer cuando están frente a un caso,
de una mujer que solicita un aborto. Entonces, si yo soy una médica objetora de conciencia, yo sé que es mi derecho objetar, por ejemplo, eso es un derecho muy claro que además estaba dentro de las causales, que además se presentaron como la demanda, como esta posibilidad de objetar conciencia. Surge también de que se despenalice porque los médicos pueden objetarla sin muchos problemas, pero entonces yo tengo que derivarlo a un profesional que sí lo realice, porque yo no puedo entorpecer el derecho de nadie a acceder a un procedimiento. Yo tengo el derecho a no realizarlo personalmente. Entonces es una labor de pedagogía, de seguimiento, de saber cómo se va a proponer la política de educación sexual integral, que acá siempre es un problema, siempre que hay educación sexual siempre salen, o sea, siempre va a haber un lío alrededor de las cartillas de educación sexual, cómo se va a tener acceso y cómo se va a garantizar el acceso, además, a nivel nacional y en cada una de las regiones. Porque ya se dio el primer aborto libre, sin ninguna causal, de la mujer entrando y saliendo, pero es un aborto que se dio en Bogotá. Y sin desmeritar absolutamente todo lo que hemos hecho y lo que ha hecho el movimiento y lo que hacen además las clínicas que apoyan y que acompañan a estas mujeres, pues Bogotá es una historia y el resto del país es una historia muy distinta. Entonces sí toca ver cómo se va a lograr garantizar, qué mecanismos, pues, tanto de activistas como jurídicos como sociales se van a tener que adelantar para que la sentencia sea efectivamente, pues se cumpla y se materialice y sea un derecho que tengamos materialmente y que no sea solo un papel súper bonito que podamos celebrar. Jurídicamente no hay, o sea, como no hay marcha atrás, o sea, hay un principio legal y pues un principio constitucional que implica que los derechos son progresivos, es decir, yo tengo una garantía de un derecho y el Estado y sus instituciones tienen que propender para que se me garanticen más de esos derechos en mayor medida, es decir, yo tengo el derecho a la educación, claro, no tengo garantizada la educación universal. ¿Qué tengo que hacer? Buscar que la educación sea universal. Esto pasa con absolutamente todos los derechos, ha pasado con el derecho a la salud en general, en donde antes, por ejemplo, unos tenían ciertos servicios y los que no pagaban, pues, digamos, los que pagábamos tenían ciertos servicios, los que no pagaban tenían menos servicios. Y lo que ha hecho la Corte y lo que han hecho también por medio de leyes, no únicamente la Corte, es buscar universalizar que los derechos sean los mismos para absolutamente todos y todas. Ya existe y ya están unos lineamientos básicos, o sea, lo mínimo que podrían hacerse por la política pública y por la ley, es decir, es libre hasta la semana 24, a partir de la semana 24 hay 3 causales, que estas 3 causales tienen estos requisitos para poderse solicitar, que el médico diga o que un psicólogo diga, que exista una denuncia interpuesta ante la fiscalía o que haya un médico que diga que el feto es incompatible con la vida. ¿Cómo se hace? Se hace de esta manera, esta manera, esta manera. Estos son los términos, si existe o no existe un copago, porque si es un servicio, no sé cómo, se prestan tales y tales sitios, tiene ciertos valores, porque también las resoluciones del Ministerio de Salud dicen cuánto vale cada servicio sobre cuánto se tasa, porque son quienes después desembolsan lo que uno paga, qué le pasa a las EPS que no cumplen con el servicio, cómo vamos a hacer para llevar este servicio hasta el último rincón de este país. ¿Qué pasa cuando aquí no hay, pero aquí sí hay? Digamos, eso es lo que tiene que buscar la política pública. Muy importante que diga educación sexual integral porque va a implicar que se tiene que decir en los colegios, oigan, no está bien que violen niñas. Eso es súper básico. Comencemos por lo básico. Violar está súper mal. Y después de que violar está súper mal, entonces ahora, ¿qué tipo de educación sexual le vamos a dar a nuestros niños y a nuestras niñas? ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a lograr además disminuir las tasas de embarazo adolescente efectivamente? Sobre todo el no consentido, entonces, ¿cómo vamos a disminuir las tasas de violencia sexual contra niñas y adolescentes, que son las que mayoritariamente abortan en las semanas adelantadas, o sea, como las mayores semanas del embarazo, porque no saben ni siquiera qué es estar en embarazo, tener una menstruación que las violen? O sea, eso ni siquiera hemos logrado como una educación básica en esos temas, en conocer nuestros cuerpos, en saber cómo se puede planificar. Y, digamos, todo ese tipo de acceso. Y pues van a proponer un referendo, solo lo que hace es que haya una conversación en contra de las mujeres. Eso ejerce violencia en contra de quienes están en este momento en embarazo no deseado si quieren abortar porque escuchan en la calle que somos asesinas, que está súper triste, que es una decisión que nos va a dejar tiradas en la cama llorando por mucho tiempo. No, muchas, lo único que pudimos sentir en ese momento fue una tranquilidad.
Y después, como en muchos círculos hemos logrado hablar, nos sentíamos mal por no sentirnos mal. Y el sentirnos mal por no sentirnos mal solo se deriva de que hay un montón de voces alrededor nuestras diciéndonos como tú deberías estar triste, porque lo normal es que tú quieras ser mamá, que tú quieras maternar, no importa si tienes 12 años o si tienes 35, si tienes ya 6 hijos o si no has tenido uno, si tienes como una pareja estable que te acompañe en el proceso o no, si ya terminaste la universidad o no, si estás en el colegio, si tu tío te violó, si tu papá te violó, si tu abuelo te violó. Realmente lo que a muchos y muchas les interesa es que nosotros sigamos siendo como máquinas de hacer bebés, los tengamos, no importa en qué condiciones, y no importa si realmente no es nuestro proyecto de vida. Yo creo que no hay que ni siquiera justificar. Hay mujeres que abortan por situaciones muy catastróficas, sí. Hay mujeres que no han podido abortar y se han muerto de cáncer porque no las han dejado abortar, sí. Pero hay otras mujeres que abortamos porque definitivamente esa no es nuestra labor, o sea, ese no es nuestro sueño en la vida. No quiero tener hijos y por razones ajenas a nuestra voluntad tuvimos un embarazo no deseado y chao, se fue. Y la conversación alrededor solo genera, uno, como un desgaste grandísimo económico. Pues primero es muy caro hacer un referendo, eso no es como todos vamos con un papel pues de la casa y votamos. Eso implica jurados, puestos, seguimiento, registraduría, bueno, un poco de logística que cuesta plata. Y en el caso de que digan que no, es una conversación y es un tema que solo le hace daño a quienes en este momento están pasando por un proceso de aceptar que no quieren tenerlo y que posiblemente podrían abortar. Yo no estoy diciendo que para todas sean Netflix and chill, o sea, no todas se sientan, pues, se comen una pizza, ven novelas con sus amigas y abortan. Eso es mentira, hay mujeres para las que es un proceso que tienen que aceptar, que tienen que reconocer, que debemos todas trabajar para que podamos entender que es algo normal, que es una decisión más de las que podemos tomar en caso de estar en embarazo. Yo realmente espero que cambie al menos mayoritariamente el Senado. O sea como por quienes queramos votar, yo creo que, o sea, más que decir como, hay vota solo por feministas o vota solo por, no sé, gente del Pacto o gente del Verde o gente del Partido Liberal o solo por Estamos Listas o solo por comunes. Yo creo que tenemos es como que buscar o pensar cuando votamos como en quién representa efectivamente mis intereses, pero yo sí esperaría que el Congreso cambiara. Yo creo que después de estos 4 años nefastos legislativamente y nefastos en el gobierno nacional, haya un cambio y una conversación, al menos sobre los mínimos. O sea, yo no estoy esperando, ojalá sí, que en la educación sexual integral nos explicaran sobre cómo las mujeres nunca supimos cuál era de verdad el placer, porque nuestra educación sexual fue pésima y además la mitad no teníamos ni siquiera dónde quedaba nuestra cabeza y nuestros pies. Pero al menos que logremos tener claros cuáles son las cosas que tenemos que explicarle a los niños, que hay orientaciones sexuales diversas, identidades de género diversas, qué es la menstruación y cómo se queda en embarazo, cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles son las posibilidades que tienen tanto hombres como mujeres de, pues, eliminar la posibilidad de quedar en embarazo, porque todas podemos, pues, hacernos un Pomeroy o, no sé, los hombres la vasectomía desde los 18 años, cuáles son los riesgos además asociados a una vida sexual insegura, que no solo es quedar en embarazo, la del embarazo es como, para mí es la que menos grave es, o sea, de verdad menos grave. Podemos tener enfermedades, infecciones de transmisión sexual muy complejas, catastróficas, que nos generan a las mujeres muchas un cáncer, y 8 de cada 10 mujeres podemos tener BPH, o sea, es una enfermedad que afecta muy gran, o sea, en gran medida a las mujeres. Muchos no saben que nos podemos vacunar, que la transmitan los hombres, que los hombres se pueden vacunar. Entonces, esperaría sobre los mínimos, al menos en el legislativo. Yo sí realmente espero que el próximo presidente, que al parecer ya cambió su política, al menos ya tiene una idea un poco menos óptima. Yo voy a cruzar los dedos, pero sí esperaría que al menos quien esté en el gobierno nacional tenga un ministro o una ministra de salud brillante. Creo que la salud en Colombia tiene que tener a alguien súper capacitado para dirigir esa rama, como esa cartera es de las más importantes en Colombia, a la que más deudas tiene, no solo porque yo de verdad sea específico, o sea, como porque mi trabajo y lo que estudié y demás sea súper específico al derecho médico, sino porque sí es digamos, una cartera que le debe mucho y que tiene muchos rezagos. Pues la corrupción en la salud es altísima, pero que sí debería tener ahí sí estructurado, no solo con el de educación con la educación sexual integral, sino
también con el Ministerio de Salud, cómo se va a garantizar no solo esto, sino muchos otros servicios. Es tan nefasto el gobierno que al menos tiene que haber un cambio y siempre tiene que haber cambios sobre lo mínimo como para de ahí construir. Realmente no solo con el aborto, o sea, como desde el acceso a un Dolex hasta sufrir una enfermedad catastrófica y terminal como un cáncer. Creo que por eso decía, es una deuda del sistema de salud lograr llegar a absolutamente todos los rincones, y si no se puede llegar absolutamente a todos, porque cuando uno dice a todos, entonces la gente es como, no, tengamos un hospital de 4º nivel en cada pueblito de Colombia. Pues eso no se puede porque ni existe la infraestructura, ni la plata, ni aparte ni siquiera la necesidad de las poblaciones de tener 4º nivel en absolutamente todos los rincones y todos los pueblos, pero al menos en todos los departamentos, al menos en todas las capitales de departamento, al menos que existan los mecanismos de trasladarlas y los pacientes a las capitales de departamento para que los atiendan, pero hay muchos servicios que solo se prestan en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, pues, entonces, que no necesariamente están ligados con el aborto, sino que están ligados con la salud mínima. Entonces, claro, se tiene que garantizar que una mujer, por ejemplo, que quiera gestar y parir, lo haga en condiciones de salubridad y los haga en condiciones dignas y que respeten además sus ideales alrededor del parto y de cómo quieren parir, porque no todas quieren parir en una sala de partos repleta de luces, pero pues que tengan acceso a medicamentos. Hay muchos municipios que ni siquiera tienen como centros de, o sea, un centro de salud capacitado al menos de cómo evitar una hemorragia, y muchos de estos, digamos, municipios que no tienen centros de salud son los municipios que están en zonas afectadas por el conflicto, es decir, donde llegan personas con afectaciones graves que requieren atención de urgencias. Entonces, lo mínimo que tenemos que lograr es una cobertura, ahí sí, universal, porque Colombia tiene en servicios que me prestan una cobertura universal en el papel. Realmente en el papel todos tenemos cobertura universal. El problema es que no hay servicios y no se prestan ni hay la infraestructura, y hay que llevar la infraestructura a absolutamente todos los rincones. Esto implica como pues una lucha absoluta contra la corrupción del sistema de salud, que es impresionante, pero claro, lograr llevar lo más lejano que se pueda o lo más cercano a la gente que se pueda cada uno de los servicios de salud, incluyendo el servicio del aborto. ¿Por qué? Pues porque obvio, entre más especializado, más lejano es, y entre más trabas, pues más especializado voy a tener. Entonces, por ejemplo, en el aborto, si yo necesito o requiero abortar con medicamentos, que es la forma más sencilla y más segura de abortar, entonces yo voy y me dan mis medicamentos, las indicaciones para hacer el procedimiento con medicamentos. Posiblemente lo puedo hacer en mi casa tranquila, y si no tengo ninguna complicación, ya, como me hacen seguimiento después y se acabó. Pero si tengo una traba y no puedo hacer dentro de las primeras semanas y me toca esperar a que sea la semana 30 y la semana 30 tiene unos requerimientos técnicos, o claramente por lógica mucho más difíciles que en la semana 8, pues si no existía el medicamento, pues mucho menos va a existir la enfermera, el ecógrafo, el ginecólogo y todo lo que está alrededor de practicar un aborto en el tercer trimestre. Entonces es acceso rápido y efectivo. Existen, o sea, como tienen que poderte garantizar el servicio en donde estés, pero hay que llevar también los servicios de salud, y es garantía de absolutamente todos los servicios, solo que como en todo, aquí también vemos como la desigualdad y la falta de acceso a servicios dignos por fuera de las capitales, odio decir territorios, pues porque Bogotá también es un territorio, solo que es un territorio capital, pero por fuera y en las regiones y en los departamentos y en las ciudades apartadas de la capital, hace que hayan trabas y hayan dificultades en el acceso. Entonces, solo es una muestra más de pues cómo se refleja. Porque pues con muchas hemos estado mucho tiempo en las calles exigiendo esto, muchas, pues también como mucha felicidad de ver a las señoras que han estado trabajando esto durante 30 años. Yo no me imagino, o sea, si el cansancio emocional o el como de verdad corte ya no más, se siente solo después de 2 años o de 3, o de no, pues, no sé, como haber estado militando activamente durante muy poquitos años. No me imagino que son 30 años de ver esto, ni de haber redactado la demanda, como son unas genias las que hicieron la demanda, pero además todo este proceso para mí Colombia tiene algo muy particular, y es que es un proceso de muy poquitas, o sea, somos muchas, obviamente, decimos como hay cada vez somos más, pero somos muy poquitas en comparación a Argentina, que eran miles, como 1 millón de mujeres en la calle. Pero ha sido un proceso súper juicioso,
de medios de comunicación, de hablar con figuras que son influyentes, de ir a como del lobby jurídico, de hablarlo, de proponerlo, de escribirlo. Pues redactar esta demanda no es como ahí se me senté y te redacté 3 cosas, o sea, realmente es un trabajo muy juicioso, como jurídicamente muy complejo, es un trabajo de medir como la conversación social, de hablar con medios súper hegemónicos, o sea, como logramos algo súper grande, se logró algo súper grande, y ahora como, pues sí, después toca pensar qué vamos a hacer, cómo se cumple, cómo se garantiza, a quién vamos a ir a joderle la vida, como para que lo garantice, qué vamos a hacer si no se garantiza el derecho a alguna mujer, jurídicamente, cuáles son las herramientas, qué podemos hacer, si podemos hacer preformas para que las entreguen en la fiscalía, preformas de acciones de tutela, como poner todo al alcance de las mujeres para que ninguna tenga que, pues, hacer muchos gastos, pero al momento inicial, pues una felicidad gigantesca. Vamos a seguir teniendo que acompañar a mujeres, vamos a seguir teniendo que hacerle seguimiento a muchas cosas, pero es una felicidad muy, muy linda y yo creo que es uno de los trabajos más juiciosos como pues jurídicamente hablando, de un movimiento muy organizado, como muy estratégico, porque no somos muchas, pero sí tenemos actualmente, yo creo que la regulación, porque no es una ley, como es una sentencia, entonces es una sentencia que va a tener que regularse, pero es una sentencia, pero el reconocimiento del derecho más amplio de Latinoamérica en este momento es en el de Colombia. Entonces, sin un movimiento muy grande, que ojalá fuera más grande, pero con un movimiento mucho más pequeño, tiene como un recorrido mucho más largo, como una garantía mucho más amplia.